Hola y bienvenidos al canal de Finanzas y Mejora Continua. El día de ayer, la Reserva Federal, quien es la entidad encargada de fijar las tasas de intereses en Estados Unidos, la subió por 75 puntos base, o lo que es lo mismo 0.75%. Esta es una medida esperada para tratar de combatir la inflación. En teoría, a mayor tasa de interés pedir prestado es más caro y en un mercado ideal la gente y los negocios gastan menos, con lo que disminuye la demanda y la inflación baja. Subir y bajar las tasas de interés es normal en la economía. Si a la economía le va bien, las tasas de interés suben para que la gente gaste menos. Y si a la economía le va mal, las tasas de interés bajan para incentivar el gasto. Sin embargo, esto no necesariamente implica una buena noticia. Y en este video vamos a entender por qué esta subida de la tasa de interés lo más probable es que nos encamine a una recesión. Muy bien. Para entender por qué esta subida de las tasas de intereses puede desencadenar en una recesión, tenemos que entender el contexto económico en el que nos encontramos. Y para poderlo entender a detalle, tenemos que remontarnos al inicio de la pandemia y explorar cada uno de los factores que se fueron dando desde ese entonces hasta el día de hoy. Con el inicio de la pandemia, como sabes, los negocios cerraron y las personas se confinaron en sus casas. Dos factores de relevancia fueron, primero, estímulos e impresión de dinero para estimular a la economía. Con respecto al primer factor, dado que las personas estaban en casas y consumían menos, la economía se vio en el riesgo de caer en un estancamiento. Para evitar esto, el gobierno y la Reserva Federal hicieron dos cosas. Por una parte, redujeron las tasas de interés. Como puedes ver en esta gráfica, pasaron a menos del 1% en el 2020. Recuerda, a menor tasas de interés es más barato pedir prestado, con lo que se incentiva el gasto. Por otra parte, se imprimió dinero y se enviaron cheques de estímulo a los ciudadanos. Esto lo que ocasionó es que los ahorros aumentaran a niveles históricos, como puedes ver en esta gráfica. Ese fue el primer factor. Y el segundo factor de relevancia fue el inicio del teletrabajo. Con la pandemia los negocios se vieron obligados a enviar a sus colaboradores a sus casas. Con esto muchas personas se mudaron de ciudad y gastaron en remodelar sus casas para adaptarse a esta nueva forma de laborar, creyendo que iba a durar para siempre. Con este factor, con las bajas tasas de intereses y con la impresión de dinero y envío a los ciudadanos de estímulos para que gasten, prácticamente el dinero era gratis y muchos ciudadanos tenían a la disposición dinero que normalmente no tendrían y por lo tanto empezaron a adquirir productos y servicios mayormente usando crédito. Y esto lo podemos observar en varios aspectos. Con las casas, por ejemplo, la cantidad de deuda aumentó 10% entre 2020 y finales del 2021, cuando el promedio anual es del 1 al 2%. Dicho de otra manera, se contrajo entre 5 y 10 veces más deuda con la pandemia. Por otra parte, con los carros usados su precio ha aumentado en más del 40% y el índice de precios usados, que es una medida del precio promedio de estos carros, aumentó de 125 puntos a más de 220 puntos, es decir, casi se duplicó en menos de 2 años. Al día de hoy puedes vender un carro usado a mayor precio del adquirido e incluso a mayor precio del correspondiente carro nuevo. Este fenómeno lo vamos a ver en un siguiente video. En fin, entonces tenemos la situación en la que una gran cantidad de personas tiene productos como carros y casas que adquirieron durante la pandemia usando crédito. Y te preguntarás, ¿y esto qué tiene de malo? Precisamente que las tasas de intereses están subiendo. Si las tasas de intereses suben, lo que quiere decir es que es cada vez más caro poder pagar esas deudas. Además, con la alta tasa de inflación tienes que recordar que todos los productos y servicios en la economía se encarecen, por lo que la situación económica de las personas se ve afectada. Esto también se justifica con la alta tasa de inflación. Si cada vez alcanza para menos, claramente se va a preferir priorizar pagar todo lo de primera necesidad antes que un carro. De hecho, estadísticamente, al haber problemas económicos, el primer objeto que la gente deja de pagar es precisamente un automóvil. Resumamos lo que hasta ahora llevamos. Con la pandemia se estimuló la economía y la gente contrajo deuda en productos y servicios. Con la reapertura de la economía, las tasas de intereses empezaron a subir. Con la inflación, la situación económica de las personas se dificultaron a niveles extremos. Y finalmente, con las altas tasas de interés es más difícil pagar las deudas y se incrementa el riesgo a entrar en una bancarrota. Además, la alta tasa de inflación solo le echa más leña al fuego, ya que adquirir todos los productos esenciales como el alimento es más caro. Y ahora, ¿qué es lo que le pone la cereza al pastel? El inicio de despidos masivos. El incremento de tasas de interés no solo afecta a las personas, también a los negocios, porque es más caro prestarse dinero y pagar sus propias deudas. Por ejemplo, Tesla de Elon Musk anunció que probablemente tendrían que despedir al 10% de su plantilla. Meta, anteriormente llamado Facebook, también está considerando recortar hasta el 10% de sus trabajadores y su CEO, Mark Zuckerberg, menciona en un comunicado que, siendo realistas, hay mucha gente que no debería estar aquí. Netflix no se queda afuera con el despido de más de 500 empleados y así podemos encontrar un sinfín de ejemplos. El objetivo de todo negocio, como sabes, es hacer dinero. Si por factores macroeconómicos un negocio lamentablemente está perdiendo dinero,
una medida para poder mantener las márgenes de ganancia o al menos reducir lo más que se pueda la pérdida es lamentablemente tener que recortar personal. Y esto supone la tormenta perfecta, porque si todas esas personas que están teniendo dificultades para pagar sus deudas pierden sus fuentes de ingreso, se tendrán que declarar en bancarrota. Y si se declaran en bancarrota quiere decir que van a consumir menos. Y si consumen menos, los negocios a su vez van a producir menos porque no hay tanta gente que les pueda comprar. Y si producen menos los negocios, esto finalmente se traduce en una reducción del Producto Interno Bruto. Porque recuerda, el Producto Interno Bruto no es más que la sumatoria en dinero de todos los bienes que un país produce. Por convención, se dice que si el Producto Interno Bruto de un país se reduce por 2 trimestres consecutivos, el país está en recesión. En Estados Unidos, el primer trimestre del 2022 dio un Producto Interno Bruto del menos 1.6% y el segundo trimestre cayó en 0.2%. Técnicamente, este país ya se encuentra en una recesión. Y recuerda, si a Estados Unidos le va mal, lo más probable es que a los demás países también les vaya mal en el corto o mediano plazo, ya que sus deudas principalmente están en el dólar y esta sigue siendo la moneda de reserva a nivel mundial. Para prepararte ante este tipo de situaciones hay algunos aspectos que debes considerar. Primero, busca tener un fondo de emergencia de al menos 6 meses, mientras más mejor. Una recesión en promedio tiene una duración de entre 8 y 12 meses, como puedes ver en esta gráfica. Un fondo de emergencia es algo que básicamente te dará paz mental y tranquilidad de que no importa si te quedas sin fuente de ingresos, no tendrás de qué preocuparte por cierto periodo de tiempo. Por otra parte, evita las deudas para productos y servicios que no supongan un retorno a la inversión. La deuda no necesariamente es algo malo si se usa para poder adquirir algún producto o servicio que suponga un retorno a la inversión. Pero si la deuda la usas para adquirir un carro que no necesitas, entonces no es una buena inversión porque, repito, un carro es un bien que pierde valor con el tiempo. Y si tienes alguna deuda hoy en día, prioriza pagarla a toda costa. Finalmente, busca tener más de una fuente de ingreso. Depender de una sola, como ya has visto, es muy arriesgado. Si tienes más de una fuente de ingreso, habrá una menor probabilidad de que tu mundo se venga abajo si te quedas sin trabajo. Todo esto me lleva a preguntarte, ¿crees que Estados Unidos realmente esté en una recesión? Y si es así, ¿crees que esta recesión se pueda transmitir a los países de Latinoamérica, de Europa, en el corto o mediano plazo? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si aún no lo has hecho, me ayudarías mucho si le das like al video, si lo compartes y sobre todo si te suscribes al canal. De esta manera podemos seguir creciendo como comunidad. Sin más, hasta el próximo video y cuídate mucho.